El utilitarismo. Jeremy Bentham. El utilitarismo, una corriente ética que evalúa la moralidad de las acciones en función de su capacidad para maximizar la felicidad y minimizar el sufrimiento, tiene en Jeremy Bentham a uno de sus principales exponentes. Bentham, un filósofo y jurista inglés del siglo XVIII, desarrolló este enfoque moral a partir de una visión pragmática y profundamente influenciada por las ciencias sociales y el pensamiento ilustrado. Su teoría, que propone que el valor moral de una acción se determina por su capacidad de producir la mayor felicidad para el mayor número de personas, marcó un antes y un después en el pensamiento ético y legal de su tiempo, y continúa influyendo en debates contemporáneos sobre justicia, derechos humanos y políticas públicas. Bentham diseñó un sistema de cálculo práctico conocido como el cálculo hedónico o felicidad neta, que pretendía cuantificar la cantidad de placer o dolor que una acción podía generar. Este enfoque cuantitativo del bienestar social supuso una ruptura con las filosofías morales tradicionales, que se basaban más en principios absolutos que en la evaluación de consecuencias tangibles. El principio básico del utilitarismo benthamiano es claro: una acción es correcta si tiende a promover la felicidad y es incorrecta si tiende a aumentar el sufrimiento. Sin embargo, lo que realmente distingue a Bentham es su esfuerzo por darle al utilitarismo un enfoque sistemático y racional. Para Bentham, conceptos abstractos como el bien o el mal debían ser despojados de connotaciones metafísicas y analizados en términos empíricos y prácticos. Su frase célebre: la naturaleza ha colocado a la humanidad bajo el gobierno de dos soberanos, el dolor y el placer, refleja esta inclinación hacia un enfoque basado en sensaciones observables. Uno de los aportes más interesantes de Bentham fue su cálculo utilitarista, un método para evaluar el valor moral de una acción según su capacidad para generar placer o dolor. Este cálculo se basaba en 7 criterios que Bentham identificó como claves para medir las consecuencias de una acción. Primero, intensidad. ¿Cuán intenso es el placer o el dolor que genera la acción? Segundo, duración. ¿Cuánto tiempo durará el placer o el dolor resultante? Tercero, certeza o incertidumbre. ¿Qué tan probable es que se produzca el placer o el dolor? Cuarto, proximidad o lejanía. ¿Qué tan pronto ocurrirá la consecuencia placentera o dolorosa? Quinto, fecundidad. ¿La acción generará más sensaciones placenteras en el futuro? Sexto, pureza. ¿La acción está libre de la mezcla de dolor? Séptimo, extensión. ¿Cuántas personas se verán afectadas por el placer o el dolor generado? Ejemplo, supongamos que una política gubernamental pretende aumentar los impuestos para financiar un sistema de salud público. Aplicando el cálculo de Bentham, deberíamos medir cuántas personas se beneficiarán, extensión, la intensidad de los beneficios en términos de calidad de vida mejorada, intensidad, cuánto tiempo durarán los beneficios, duración, la certeza de que esos beneficios se materializarán y también considerar los costos en términos de dolor financiero para quienes pagan impuestos, pureza. Este sistema, aunque aparentemente simplista, se propuso como una guía para la toma de decisiones tanto a nivel individual como a nivel estatal, y fue el núcleo de la teoría de Bentham sobre el gobierno y la legislación. Según Bentham, las leyes y las políticas públicas debían estar orientadas a maximizar el bienestar social mediante el análisis de las consecuencias reales de las acciones, en lugar de basarse en tradiciones o en principios morales abstractos e inmutables. Uno de los campos donde el utilitarismo de Bentham encontró más aplicaciones fue en el derecho y la política. Bentham defendía que las leyes debían evaluarse únicamente en función de su capacidad para aumentar el bienestar social. Así, rechazaba la idea de que las leyes tuvieran una legitimidad intrínseca simplemente por estar basadas en la tradición, la religión o la autoridad. Para Bentham, una ley era buena si promovía el bien común y mala si no lo hacía, sin importar su origen. Un ejemplo de su enfoque revolucionario fue su rechazo a las leyes que penalizaban conductas que no causaban daño directo a otros, como las leyes contra la homosexualidad,
que Bentham criticó abiertamente. En su tiempo, estas leyes estaban justificadas en términos religiosos y morales, pero Bentham sostenía que, al no generar daño social evidente, carecían de justificación utilitarista. Esto le valió muchas críticas, pero también lo posicionó como un reformador radical que buscaba cambiar no solo las leyes, sino también las normas sociales que las sostenían. Por ejemplo, Bentham aplicó su utilitarismo al problema de la pena de muerte. Mientras que muchos justificaban la pena capital como un castigo necesario para los delitos más graves, Bentham sostenía que debía analizarse si realmente servía para disuadir futuros crímenes o si, por el contrario, aumentaba el sufrimiento innecesario en la sociedad. Si la pena de muerte no producía un bien mayor, sino solo más dolor, entonces debía abolirse. El utilitarismo no estuvo exento de críticas, muchas de las cuales provienen de otras corrientes filosóficas y de pensadores que le siguieron. Una de las críticas más frecuentes es que el utilitarismo no respeta los derechos individuales, ya que bajo ciertas circunstancias podría justificar acciones moralmente problemáticas si éstas producen una mayor felicidad para un mayor número de personas. Si un gobierno decidiera sacrificar los derechos de una minoría para maximizar el bienestar de la mayoría, el utilitarismo benthamiano podría encontrar esto justificable, lo que para muchos es éticamente inaceptable. De hecho, John Stuart Mill, otro utilitarista clave, intentó reformar este aspecto del utilitarismo en su obra posterior, introduciendo una distinción entre diferentes tipos de placeres y considerando los derechos individuales como parte de la ecuación del bienestar. Otro aspecto que ha sido criticado es el reduccionismo hedonista de Bentham. Para él, el placer y el dolor eran los únicos criterios relevantes en la evaluación moral, lo que algunos filósofos consideran una simplificación excesiva de la vida humana. Este enfoque ignora otras dimensiones de la experiencia humana que podrían ser relevantes para la moralidad, como la dignidad, la justicia o el deber. Por ejemplo, un dilema que expone las limitaciones del utilitarismo es el conocido dilema del tranvía. En este escenario, una persona puede decidir si desvía un tranvía fuera de control hacia una vía donde hay una sola persona, para evitar que atropelle a 5 personas en la vía principal. El utilitarismo, según Bentham, recomendaría sacrificar a una persona para salvar a 5, basándose en la maximización de la felicidad, pero muchos critican este enfoque por reducir la vida humana a una cuestión de simple aritmética. El utilitarismo de Bentham ha tenido gran impacto en la filosofía moral, la economía, el derecho y la política. El cálculo utilitarista sigue influyendo en las políticas públicas modernas, especialmente en el campo de la economía del bienestar, donde se busca maximizar la utilidad o bienestar total de la sociedad. Además, el enfoque de Bentham ha influido en el análisis costo-beneficio, una herramienta fundamental para la toma de decisiones en contextos políticos y empresariales. Por ejemplo, las evaluaciones de impacto ambiental o las decisiones sobre cómo asignar los recursos en los sistemas de salud a menudo se basan en principios utilitaristas, ya que buscan maximizar el bienestar para el mayor número de personas afectadas. Aunque los debates éticos sobre el utilitarismo continúan, no cabe duda de que el enfoque de Bentham ha dejado una huella indeleble en el pensamiento contemporáneo. ¿Cuáles son las limitaciones del cálculo utilitarista de Bentham en situaciones morales complejas? Es problemático en situaciones donde las consecuencias no pueden preverse con certeza o donde los placeres y sufrimientos son difíciles de cuantificar. Por ejemplo, en dilemas donde los valores en juego son cualitativamente diferentes, como en cuestiones de justicia o derechos humanos, el cálculo utilitarista puede no ser suficiente. ¿Hasta qué punto es posible medir la felicidad o el sufrimiento de manera objetiva, como propone el utilitarismo? Medir la felicidad o el sufrimiento es inherentemente subjetivo, ya que diferentes personas experimentan y valoran el bienestar de formas distintas. ¿Deberían los derechos individuales tener un límite frente a la búsqueda del bienestar común, como sugiere Bentham en algunas circunstancias? En algunas circunstancias, el bienestar común podría justificar la limitación de derechos individuales. Sin embargo, este enfoque es altamente debatido, y muchos filósofos modernos insisten en que los derechos individuales no pueden ser sacrificados por el bien de la mayoría,
ya que ello podría generar injusticias.